Exactamente, vamos a conversar porque ha proliferado una práctica negativa en el Ecuador y creo que también en muchas partes del mundo, que es usar usar nuestra imagen para colocarla en una red social y pretender que seamos nosotros y a su vez abusar de los contactos o de personas que nos conocen para hacer peticiones de dinero. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, no importa el horario en que estén conectándose. Estamos desde el canal del Estudio Jurídico Guzmán y Asociados. Uno de los intereses del canal de YouTube, el cual dirigimos, es la difusión de ideas, la difusión de conocimiento y en todo caso ser fuente primaria. Todo lo que se escuche en este canal podrá ser verificado, podrá ser consultado también a través de la caja de comentarios y podemos enviarle las fuentes y cuáles son los textos en los cuales tanto el experto como quien les habla ha utilizado para la presente charla, conversación o tertulia. El día de hoy tenemos al abogado Bismarck Cedeño, así como Otto von Bismarck. Él es Bismarck Cedeño. Además de ser abogado de los juzgados de los tribunales, él es especialista en criminología, es máster en criminología y también máster en ciencias penales. Entonces, una persona autorizada para el tema de hoy. El tema de hoy, exactamente, vamos a conversar porque ha proliferado una práctica negativa en el Ecuador y creo que también en muchas partes del mundo, que es usar usar nuestra imagen para colocarla en una red social y pretender que seamos nosotros y a su vez abusar de los contactos o de personas que nos conocen para hacer peticiones de dinero. Muy parecido también al que son hay páginas web falsas o duplicados que piden información en uno de esos casos, ¿no? Entonces, una vez planteada la problemática con el experto y criminólogo, coméntanos, Bismarck, coméntanos. Entonces, ¿cuál es la conducta penalmente relevante? ¿Qué es lo que está sucediendo cuando alguien toma nuestra imagen, toma nuestros datos y le pide a personas que nos conocen? No estamos hablando de que nos hackean ni que nos quitan nuestro perfil, sino que toman nuestra foto, toman nuestros datos y desde otro número telefónico, desde otra cuenta creada, empiezan a decir que es Luis Guzmán o que es Bismarck y les piden dinero a terceros. ¿Qué vendría a ser eso? Bueno, antes que nada, permíteme felicitarte y a la vez saludar a todo el conglomerado que conforma tu estudio jurídico y por supuesto a esta gran audiencia que tienes. Te felicito por esta iniciativa que va encaminada a enriquecer el acervo de conocimiento de quienes de una u de otra manera estamos inmersos en el quehacer jurídico. Reitero mi felicitación hacia ti y mi saludo y mi abrazo fraterno a todos las personas que están interesadas en conocer algo de estos temas. El día de hoy, pues, como bien lo manifestabas, vamos a referirnos a los delitos en su forma genérica, a los delitos informáticos o los denominados ciberdelitos. Entonces, antes de entrar a desmenuzar el tema de la suplantación de identidad y lo que por antonomasia va arrastrando, en forma genérica podemos decir que este tipo de delitos informáticos o ciberdelitos tienen su génesis o su origen en la navegación virtual que tenemos todos los ciudadanos a través de las redes sociales, a través de nuestros correos electrónicos y todos los medios informáticos que tenemos para comunicarnos, gracias a la tecnología, a la ciencia, que ha tenido un avance muy acelerado en los últimos tiempos, que es de mucha ayuda, pero asimismo la delincuencia y el crimen organizado también ha mutado junto con la ciencia, y eso es un hecho innegable.
Entonces, este tipo de delitos se generan precisamente por esto, por la interacción de los ciudadanos a través de las plataformas tecnológicas. ¿Que existen riesgos? Por supuesto que sí. ¿Cuáles son estos riesgos? Los riesgos son los que provocan los famosos delincuentes informáticos. ¿Qué son los delincuentes informáticos? Los muy famosos y conocidos hackers, que son personas que igual que en los delitos comunes en los cuales el delincuente puede entrar a tu casa sin pedir permiso, lo mismo hacen este tipo de delincuentes ingresando a tus cuentas sin tu permiso. ¿Qué atacan este tipo de delitos? A los sistemas y datos informáticos de las personas, sobre todo la violación al secreto de las comunicaciones, el derecho a la intimidad, al patrimonio, esto es porque pues, estas personas a través del acceso ilegítimo a tus redes sociales o a tus cuentas de correos, etcétera, etcétera, atentan contra tu patrimonio. Esto es a través de delitos como los robos, fraudes, estafas, etcétera, etcétera. Esto es importante. También hay una afectación a la fe pública. ¿Y por qué decimos que es un delito contra la fe pública? Porque recordemos que existen plataformas virtuales en las cuales nosotros podemos firmar electrónicamente. Y si estas personas acceden a nuestras cuentas, también pueden hacer uso doloso de documentos y por ende estos están catalogados como delitos contra la fe pública. Algo muy grave también, que se puede atentar contra el derecho a la libertad y a la intimidad sexual. Esto es muy gravísimo, pues se ha hecho una práctica común de los entes de delincuencia organizada tras pornografía infantil, delitos execrables, pero sin embargo, pues se han vuelto comunes gracias a la tecnología. Que tiene su historia, por supuesto. La informática nace a través de la guerra tecnológica iniciada después de la Segunda Guerra Mundial entre Rusia, la famosa Guerra Fría entre Rusia y los Estados Unidos, luego del lanzamiento del satélite Sputnik, allá por los años 50, y que esto motivó que el presidente Eisenhower de los Estados Unidos implementara y pusiera a trabajar a sus científicos y buscar un mecanismo para buscar un método de defensa nacional como método de, claro, así, para defender a la población estadounidense y utilizar las plataformas o el ciberespacio. Bueno, si bien es cierto, esto es una actividad ilícita, se ha vuelto muy común y hay que tener mucho cuidado. Que existe una clasificación de este tipo de delitos, por supuesto. Tenemos los delitos informáticos, los cuales atacan directamente a la información de tus cuentas, correos electrónicos, redes sociales, que por lo general no van más allá de un simple ataque contra la honra, de pronto, o puede ser contra la intimidad. Los delitos computacionales son los cuales se basan en la utilización de la tecnología para otros fines, ahí sí para los fines delictivos, robo, hurto, defraudaciones, estafas, etcétera, etcétera. Y también hay que tomar en cuenta que hay una tercera modalidad, que es los delitos electrónicos, que es el ciberterrorismo. Esto es la utilización de este tipo de tecnologías para causar el terror. Esto puede ser la detonación de bombas, qué sé yo, por ejemplo, Bismar, ¿de qué le acusaron a Paola Pavón y a Virgilio? Porque supuestamente una de las pruebas que tenían era exactamente los mensajes que estaban a las bases para que se reúnan en ciertos lugares. Eso, bueno, ellos estaban haciendo ningún tema tecnológico porque eran desde sus propios teléfonos y lo aceptaron. Pero ¿cuándo estamos incitando no al terrorismo? Debería ser para crear terror. Sí, bueno, el tema no es precisamente
la incitación al terrorismo, sino este tercer ítem de esta clasificación se refiere exclusivamente a la utilización de la tecnología para efectivizar estos efectos del terror, es decir, explosión en viviendas, edificios, coches bombas, etcétera, etcétera. Entonces, para entrar a analizar lo que nosotros habíamos planteado para el día de hoy, esto es la suplantación de identidad, estos se encuentran en el ítem segundo de esta clasificación, es decir, en los delitos computacionales, es utilizar este tipo de tecnologías para causar fraudes, para causar robos, para causar estafas, entre otros, de lo cual más adelante vamos a hablar de que no solamente es la estafa como tal o el robo que se le puede realizar a través del hackeo o de la suplantación de identidad, por lo tanto estaremos hablando de una concurrencia de delitos como lo determina el Código Orgánico Integral Penal. Habíamos dicho que esto se había convertido en una práctica bastante común y es cierto. Últimamente se había hecho común, sobre todo en estos meses anteriores de la emergencia sanitaria, en donde muchos ciudadanos denunciaban que efectivamente, sin darse cuenta, ingresaban o hackeaban sus cuentas de Facebook, utilizaban sus perfiles y esto les permitía, una vez que ingresaban a sus cuentas de Facebook, automáticamente ingresar a la otra modalidad que va de la mano con el Facebook, esto es el Messenger, para hacer llamadas a los amigos de la persona suplantada, a fin de indicarles. Lo más común era indicar que esta persona se encontraba en el exterior, de pronto había tenido algún tipo de problema en algún aeropuerto del mundo y que esta persona necesitaba ayuda urgente. Necesitaba ayuda urgente y por lo tanto requería el depósito de ciertas cantidades de dinero para poder solucionar el problema. Entonces, cuando la persona o el amigo a quien se contactaba para que supuestamente ayude a la persona suplantada, es que esta persona hizo algún acto que fue en contra de la fuerza pública, hizo algo que no estuvo bien, y fue aislada. Entonces, al ser aislada, no podía tener contacto. Supuestamente estas personas que decían ayudaban, lo único que lo único que argumentaban o aducían es que estaban haciendo un favor y que para solucionar aquel problema necesitaban urgente esa cantidad de dinero. Entonces, los familiares, los amigos, automáticamente le decían, bueno, ¿cómo puedo ayudar? Le daban ciertas cuentas para que depositen y resulta que la persona suplantada ni siquiera había viajado, se encontraba en su domicilio o en cualquier otro lugar y pues no había requerido de aquella situación. Esa fue una modalidad bastante común hace poco tiempo y que se sigue dando y hay que tener mucho cuidado a fin de que este tipo de prácticas no nos sigan perjudicando. ¿Cómo se realizaban? Generalmente estas personas hacen un estudio de la persona a quienes van a suplantar. Generalmente lo hacen luego de haber analizado si estas personas viajan constantemente, los domicilios de estas personas, si tiene familiares cercanos con quienes poderse contactar inmediatamente y que bueno, es lógico que tienen acceso una vez que ingresan a la plataforma para poder inducirlos. Y además de que, miren que estas personas hacen un estudio que va mucho más allá. Detectan personas o familiares a quienes pueden de una u de otra manera manipular a fin de obtener el resultado que ellos desean obtener. ¿Cuál es el resultado que desean obtener? El beneficio económico a través de esta práctica fraudulenta. Luis Fernando. Me ibas a hacer una pregunta, Luis Fernando. Sí. No, perdón. En el tema, tenemos entonces, ¿qué es la sugerencia? Porque un punto es el tema de la protección legal de tus datos, pero ahora tenemos que también cuidarnos, por ejemplo, de la información que se da. Recordemos que si alguien ingresa a tu perfil de Facebook, puede ver quién es tú mismo tienes la opción para exponer
ella es mi esposa, él es mi primo, él es mi tío y todo. Entonces yo creo que ha llegado el momento de ser un poco más discreto en el tema de las redes sociales, más que todo por la información que se está entregando. No solo la información superficial que estamos hablando, sino también la información que maneja estas plataformas, estas compañías, que ese es otro asunto al respecto de que la propiedad se ha ido diluyendo, ha sido como dice Sigmund Bauman, estamos en sociedades más líquidas. Entonces, por ejemplo, mi imagen ya no es mía, porque ahora yo le he entregado, desde que yo descargo la aplicación, una autorización para que me manejen mi imagen, mis fotos, mis recuerdos, más que mis recuerdos puestos, pues no, obviamente los recuerdos están en la mente, pero el tema es, ahora bien que estamos con estos problemas, ¿qué información debemos colocar en estas plataformas informáticas, en estas plataformas? Yo veo que cada vez se restringe más, y en el tema de la suplantación, nos está llevando a cada día ser más discretos en estas redes. No sé tú qué opinas, Bismarck. Sí, efectivamente comparto 100% tu criterio, Luis Fernando, en el sentido de que, mira, de una u de otra manera, la ley en su espíritu y desde su génesis nos dice que nosotros los ciudadanos tenemos que eh, darle al Estado parte de esa libertad absoluta. ¿Para qué? Para poder tener la garantía de la protección del mismo Estado. Pero en este caso, se está restringiendo de una u de otra manera, por seguridad, nuestro derecho a tener el acceso normal a este tipo de redes. Pero hay que hacerlo porque realmente es la única forma de protegernos. Las medidas que recomiendan los expertos, entre tantas, son varias que sí las podemos realizar. Una de ellas es principalmente no compartir información relevante o importante en nuestras redes sociales. Es decir, no compartir números telefónicos, no compartir correos electrónicos, porque hay perfiles de Facebook en los que sí se puede ver aquello y que involuntariamente nos esa información. Entonces, esto les permite a ellos acceder más fácilmente a nuestros contactos e incluso a esa información. Revisar constantemente nuestras configuraciones o nuestras medidas de seguridad. ¿Cuáles son esas medidas de seguridad que nosotros podemos tomar en cuenta? Sencillas, a veces poner claves o incorporar claves, cambiarlas, aparte de cambiarlas constantemente, utilizar claves en las que se utilicen signos, en los que se utilicen números, en las que se alternen mayúsculas y minúsculas, a fin de que cada vez sea más difícil detectar la clave de ingreso. Regularmente, ¿qué es lo que hacemos nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes? Ponemos una clave que consiste, o que por lo general consiste en nuestro primer nombre, nuestra fecha de nacimiento, el nombre de nuestra mascota, pero todos esos datos, si nos ponemos a analizarlos, fácilmente detectables. A veces ponemos a nuestros hijos, ponemos a nuestra esposa, a nuestras mascotas, y como ya dije anteriormente, involuntariamente a veces ponemos al descubierto nuestros números de teléfono, nuestro contacto telefónico, así como de nuestros correos electrónicos. Entonces, esas son varias de las medidas. Ajá. Otra regla importante sería sí, misma, te hace una no pregunta. dar clic. ¿Cuál? ¿No dar clic a qué? ¿Perdón? Tú dices no dar clic. Ah, sí. No dar clic a enlaces sospechosos. No dar clic a enlaces sospechosos cuando a veces nos piden información digital. No hacerlo hasta no estar seguro de qué se trata. Otra medida importante que se debe de tomar como seguridad es cuando recibimos llamadas telefónicas solicitando completar información cuando supuestamente nos llaman de una entidad bancaria, por nuestra tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Tener mucho cuidado y por lo general, a veces es mejor cuando ofrecen este tipo de servicios, es preferible indicar, bueno, hacer un análisis y decir, bueno, mi banco lo tengo a varias cuadras. Si yo necesito el tipo de servicio que usted me está ofreciendo, lo siento, yo no puedo darle mis datos, yo me acercaré al banco personalmente.
Y una regla muy importante que se da comúnmente y que es importante tenerla presente. Es que regularmente nosotros asistimos a los centros comerciales, llevamos nuestra máquina, llevamos nuestra laptop, e incluso nosotros podemos hacer transferencias de dinero a través de los links que tenemos en nuestros teléfonos. Debemos recordar que en estos centros comerciales existen un sinnúmero de cámaras que nos vigilan todos los movimientos que nosotros realizamos. Entonces, si nosotros ingresamos a algún enlace para hacer una transferencia bancaria, recordemos que estas cámaras en algunos centros comerciales tienen un zoom casi perfecto. O el solo hecho de detectar en nuestra máquina cuáles son las teclas que estamos ingresando, pues es una información valiosa y no sabemos de pronto quiénes son estas personas que están al mando de la seguridad de tal o cual centro comercial. Entonces es preferible evitarse hacer este tipo de situaciones en lugares públicos y por sobre todo en los centros comerciales existen los servicios de Wi-Fi que no sabemos si realmente son seguros. Entonces, si este servicio no es seguro, pues es mejor evitarse hacer este tipo de situaciones a fin de no poner en evidencia nuestras contraseñas, etcétera, etcétera, y ser víctima de los ciberdelincuentes, estimado Fernando. Una pregunta, Bismarck. Como casi todo consejo que se puede dar en temas de delitos es la prevención. En temas de seguridad, la prevención. Si hablamos de seguridad común o tradicional, andar acompañado, no usar las mismas rutas, no transitar muy tarde en la noche, más o menos lo que estamos conversando. Pero de esas otras sabemos qué hacer una vez que nos hayan trastocado el día y nos hayan robado. Ahora, en este tipo de delitos, tenemos el primero, obviamente, que acabas de comentar, que es un centro comercial, no solo el tema de las cámaras de seguridad, sino también el tema que conectes tu computador a este Wi-Fi y a cuál te conectas, porque una cosa es el Wi-Fi del centro comercial que también es inseguro, pero a veces hay personas que te regalan pues Wi-Fi. ¿Con qué intención? De poder ingresar a tu red. Entonces ahí caen, porque todo el mundo le gusta los servicios gratuitos. Entonces, una vez que vea Wi-Fi gratis, se ingresa. Listo, más que hackeado, nos han usado nuestros datos, han usado nuestra imagen, nos han quitado nuestro dinero de la cuenta. ¿Qué hago en ese momento ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Mira, sí, efectivamente, Luis Fernando. En nuestro país, años notablemente. Y no solamente este tipo de delitos son perpetrados en nuestro país. No solamente este tipo de delitos son perpetrados en nuestro país, sino que a veces nos llegan de estas organizaciones transnacionales e internacionales y se generan en el exterior. Ahora bien, no solamente han recibido este tipo de ataques o de delincuencia cibernáutica las personas comunes y corrientes. Recordemos que hubo un problema con un municipio de la capital de la provincia del Chimborazo, de Riobamba, hace un tiempo atrás, entre otros. Y el año pasado se denunciaron muchos casos precisamente con personas que, bueno, a nivel nacional, a veces por falta de precaución o por funcionarios trabajadores, no funcionarios, trabajadores de entidades que cobran con tarjetas de créditos que se aprovechan de esta situación. Hay un problema bastante grande con esto de la investigación de este tipo de delitos. Este tipo de delitos son los considerados complejos y que incluso en nuestra Fiscalía General del Estado no hay una cantidad suficiente de profesionales, no solamente fiscales, sino peritos, expertos en esta rama, no son suficientes en estos países. Recordemos que esta modalidad es novel, es bastante nueva, y por ende, pues, de una u de otra manera hay que prepararse. La mejor forma de prepararse es la prevención.
Pero una vez que se cometen, es necesario tener en cuenta y no borrar los mensajes, no borrar del registro de llamadas si ha sido realizado, si se ingresó a través de una plataforma virtual, tener presente no borrarle sobre todo los cookies o donde quedan los enlaces por los cuales se ha ingresado, a fin de que los peritos expertos en informática de nuestra fiscalía puedan detectar aquellos. Ahora bien, si estos delitos son cometidos a nivel nacional o dentro de nuestro país, y el IP así lo demuestra que efectivamente el delito se generó en nuestro país, existe una muy alta probabilidad de que se llegue a feliz término con esta acusación del ataque al patrimonio de la ciudadanía. Pero si se trata de que este origen de esta estafa o de este robo o de este delito informático se generó en el exterior, es muy difícil porque primero nuestro país no tiene convenios como sí lo tiene Estados Unidos referente a esta materia. Estados Unidos tiene un convenio realizado con la Unión Europea para inmediatamente tener enlaces o los cruces necesarios para determinar de forma inmediata la generación de este tipo de delitos. Nuestro país no los tiene. Y en segundo lugar, recordemos que este tipo de delitos con suplantación de identidad se generan a través de nuestras cuentas de redes sociales o a través de nuestros correos electrónicos. Y todas estas plataformas, Twitter, Facebook, WhatsApp, etcétera, etcétera, tienen su base de datos en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, si el delito se generó en el extranjero, la fiscalía tiene que oficiar a estas entidades en el exterior, generalmente los Estados Unidos, para que remita esa información. Y esa información no va a ser inmediata. Denuncia, en el peor de los casos, dice, bueno, si tengo que esperar tanto ya me doy porque me estafaron, ya perdí. Y generalmente cuando son estos delitos generados en el extranjero, dejan las causas abandonadas. Por eso es que digo, la mejor o sugiero que la mejor forma de prevenir o la mejor forma de protegerse es la prevención, Luis Fernando. Entonces, Bismar, yo recogiendo un poco tus palabras, uno de los mensajes importantes sería para evitar la suplantación de identidad a través de mecanismos informáticos, no para, por ejemplo, en caso que suceda, no borrar los mensajes, no borrar los registros de llamadas, no borrar los cookies para que los peritos puedan hacer su trabajo, puedan hacer su trabajo. Pero en realidad lo único que nos va a hacer bien es la prevención. Primero, no usar Wi-Fi desconocido. Segundo, tener en cuenta que en cualquier parte fuera de tu casa existen cámaras. Eso es lo que las personas no están entendiendo, que estamos en un momento orwelliano. Por ejemplo, en China, ya con el pretexto de la pandemia, ya existe el reconocimiento facial. O sea, es más, existe un tema, puntajes para personas que son buenos o malos ciudadanos. También entendamos que, obviamente, el régimen en el régimen de China comunista, prima el control estatal, ¿no? Entonces, a su vez, el control a los ciudadanos, sin que esto sea una crítica, pero lo que sí tenemos que tener claro es que si tengo un computador en la parte exterior de mi hogar, lo más probable es que una cámara pueda captar la digitación de mi clave, en un caso. Y en el tema también de redes sociales, yo también creo que la prevención es importante, no contactarse con personas que no conocen, o sea, porque muchas veces pueden usar una imagen agradable y pueden ser personas que quieran sacar información para, como tú mismo decías, obtener claves, porque por ejemplo, tienen la clave de tu correo, ahí pueden obtener la clave de tu cuenta bancaria, porque también hay personas que se mandan la clave al correo. Recuerda, hace unos años hubo la más grande filtración a los correos de Yahoo. Eso existió. Entonces, que cuando ya ven todos los correos, hay información. En esos correos existe información que lastimosamente uno se reenviaba de carácter privado en muchos casos.
y de ahí surgen también las fotos de intimidad y todos los problemas y líos que han sucedido hasta el día de hoy, que también no es ajeno en Ecuador, también le ha pasado a muchas personajes de televisión que les roban los teléfonos o les roban la computadora y lo primero que sucede es que publican sus videos íntimos, que también ese es un delito al respecto de la honra de las personas, al respecto de cuidar la honra. Entonces, centrándonos en lo que nos ha convocado, la única forma, en Ecuador, siendo un país con poca tecnología e innovación, es casi una empresa titánica poder encarcelar, no solo encarcelar, sino poder establecer que ha habido un delito informático. Peor aún, lograr una sentencia condenatoria, entiendo yo. Sería así, la verdad, Bismarck. Sí, en efecto, Luis Fernando. Precisamente quiero recapitular lo que tú indicabas, que la persona que tiene acceso a tu cuenta o una vez que logra detectar tu clave, no solamente ingresa a tu Facebook, puede ingresar a tu correo electrónico o a tus correos electrónicos y en aquellos consta información sumamente valiosa. Entonces, esto les permite a estas personas, le da un espectro tan amplio. ¿Para qué? Para poder analizar, investigar la forma como puede acceder, no solamente a hacer transferencias o sumas de dinero, sino de una o de otra manera perjudicar en este sentido, persuadiendo a personas, familiares, etcétera, etcétera, con el ejemplo que indicábamos al principio de esta charla, con respecto a la ayuda, entre comillas, de la persona que viene de viaje y que para liberar maletas, etcétera, etcétera, necesita que le depositen ciertas cantidades de dinero. Es más, en los perfiles de Facebook, vamos a entrar a un tema de el análisis del grado cultural de las personas. Entonces, hasta por la forma de los posteos que realizan las personas, son selectivos, pero no selectivos en virtud, pues no sea fácilmente manipulable, pues a estas personas no lo van a llamar. Van a llamar a quienes de pronto ellos pueden detectar que personas que son fácilmente manipulables y que de una o de otra manera tienen una familiaridad directa con la persona suplantada en la identidad. En ese sentido, pues nuestra norma nuestros cuerpos normativos, especialmente nuestra Constitución, garantiza el derecho no solamente a la intimidad, garantiza el derecho a la propiedad, garantiza que nosotros los ciudadanos podamos vivir en un ambiente sano, tranquilo, equilibrado, etcétera, etcétera, y en virtud de aquello, pues en nuestro cuerpo normativo penal sí se encuentran delitos para sancionar este tipo de prácticas tecnológicas. Y dentro de ellos tenemos en el artículo 234 el acceso no consentido a los sistemas informáticos, en el artículo 232 el ataque a la integridad sistemática informática, en el artículo 230 la interceptación ilegal de datos, en el 229 la revelación ilegal de base de datos y la suplantación de identidad también se encuentra en el artículo 212, incluso indicando que esta suplantación también puede ser en esta modalidad informática. Además en el artículo 231 tenemos la transferencia de activos patrimoniales electrónicos. Este es el artículo con el cual se sanciona cuando de una u de otra manera han podido acceder a nuestras claves para hacer transferencias electrónicas de dinero en nuestras cuentas bancarias. Entonces, en nuestra legislación sí existe o se encuentra legislado para poder castigar y sancionar a este tipo de personas. El problema es que este tipo de delitos, por ser una modalidad de delincuencia transnacional e internacional, generalmente este tipo de ataques en la parte de los delitos financieros vienen del exterior. Y he allí la circunstancia que indicábamos hace unos instantes.
de que es bastante improbable determinar esta situación. Primero, porque nuestro país no tiene convenios y tratados internacionales como sí lo tiene, por ejemplo, Estados Unidos con la Unión Europea. Y para poder pedir todo este tipo de datos es un trámite bastante engorroso por parte de la Fiscalía, al punto de que las personas terminan desencantándose de la administración de justicia y dejando abandonadas las causas. Luis Fernando. Bueno, también en realidad aquí en Ecuador todo es complicado. Vas a un comité de barrio o una ciudadela, ¿quieres los videos? Tráigame el oficio de la fiscalía. Bueno, le llevas el oficio de la fiscalía después que pasó tanto tiempo. No, si aquí nomás guardamos hasta 3, 4 días. Entonces, en realidad impera la impunidad, un poco la desidia, porque no es mediocridad. Porque si va un vecino y te pide, guarda pues el video y cuando te llegue el oficio de la fiscalía lo entregas. En el tema de los bancos, había antes el defensor del cliente, sigue existiendo, pero la anterior figura, que era un funcionario independiente, hacía una gestión mejor. Ahora son funcionarios que dependen de la superintendencia de compañías, creo que no la de bancos, sino de compañías, y la verdad que los bancos, ¿por qué me refiero a los bancos? Porque son también mucha información que uno pide al respecto de cuando le han hecho una transferencia errónea, han suplantado nuestra identidad también en asuntos bancarios o tarjetas de crédito, no hay la ayuda adecuada. Entonces yo creo que la prevención es uno de los elementos más importantes, pero la indefensión en el sistema como estructura y como sociedad también la tenemos muy arraigada en Ecuador, que obviamente solo con el reclamo constante, porque por ejemplo la defensoría del pueblo, a ella hay que darle un valor, una categoría protagónica. Yo creo que debemos, emulando, ¿no? A Bismarck, los Busman, el tema de la seguridad social. Todos esos temas deberían pasar por una defensoría del pueblo mucho más robusta, pero no, pues es casi que un saludo a la bandera, una resolución defensorial. Y lo única potestad que tiene es de ser un patrocinador de acciones de protección a la larga. Esos son los cambios que van a existir, entendiendo el tema informático y entendiendo que todo esto es un sistema. Lo que estamos viviendo, Ecuador es un sistema, el Estado es un sistema, la estructura jurídica es un sistema, entonces no está alejado. Si los delitos menos complejos son difíciles de llegar a una condena, ahora imagínate los más complejos técnicos, delitos financieros, delitos bancarios y todo, y lavado de activos. Entonces imagínate. Bismarck, la verdad, yo quiero, solo me quedan palabras de agradecimiento al respecto de esta charla pequeña, porque la verdad que el tema es muy amplio, pero que creo que a las personas en la actualidad le vamos a dejar una enseñanza. ¿En qué sentido? En el que tenemos que prevenir. No queda más que prevenir. El teléfono y la información que tiene el teléfono es igual o más importante que la que está en tu billetera. Entonces, unas últimas palabras de despedida, mi estimado Bismarck, aquí para nuestro canal de YouTube del Estudio Jurídico Guzmán y Asociados. Estimado Luis Fernando, creo que el objetivo es muy válido. El objetivo es sembrar esa semillita de la curiosidad, sembrar esa semillita de investigar, de conocer un poquito más, sobre todo de este tipo de temas, de este tipo de circunstancias o modalidades delictivas que van de la mano con la ciencia y con la tecnología, que como bien lo indicaba al principio, ha venido a la par y de la mano con el desarrollo de nuestra sociedad. Entonces, al ser nuestro mundo tan dinámico, todo se mueve, todo avanza e incluso la delincuencia, tomando en consideración además de que la delincuencia a veces va con unos pasos mucho más adelantados que los métodos para prevenirlos. Entonces, para terminar, Luis Fernando, solamente quiero hacer una pequeña reflexión. Y para aquello voy a tomar las palabras del gran maestro argentino Gustavo Raúl Saín, experto en temas de delitos informáticos, quien nos indica que
Las personas que piensan que la tecnología va a resolver sus problemas de seguridad o simplemente no los entiende ni la seguridad ni tampoco entiende la tecnología. Bueno, con esta pequeña reflexión, Luis Fernando, te reitero mi consideración, mi felicitación por esta iniciativa y mi abrazo fraterno a ti y a las personas que se enlazan contigo para conocer algo, conocer y a quienes de una u de otra manera aportamos en algo para el conocimiento y el desarrollo del acervo de que acrecente nuestra forma de ver este tipo de circunstancias o situaciones delictivas con modalidades complejas que afronta nuestra sociedad. Mi abrazo fraterno, Luis Fernando, te agradezco infinitamente por esta oportunidad y bueno, esperemos que no sea la última. Sí, Bismar, tienes razón, no puede ser la última. Es más, debemos reiterar estas charlas. Quiero recordarles a los que nos están escuchando a través del canal de YouTube y vamos a compartirlo en el grupo, en la comunidad de la estabilidad laboral es un derecho. Que nos acompañó hoy día el máster en ciencias penales, Bismar Cedeño. Conversamos al respecto de la suplantación de identidad, delitos informáticos y que por favor tengan mucho cuidado al respecto de la información que manejan en Internet. Esa información es valiosa y las palabras que acaba de decir Bismarck es de verdad. Aquellos que crean que la tecnología ha resuelto los problemas de seguridad no conocen ni de seguridad ni de tecnología. Si creen que la firma electrónica volvió infalible un expediente o un sistema de compras públicas volvió incorruptible un país, estamos pensando en pajaritos preñados. Así que muchas gracias, Bismarck, y estamos para una próxima conversación.